Mariana creía haber encontrado la realización de sus sueños al casarse con Álvaro, pero la vida tenía planes muy distintos. En un día que debía ser de celebración, fue humillada sin piedad delante de toda la familia de su marido. Lo que parecía el final se convirtió en el principio de una transformación inesperada. Entre lágrimas, traiciones y descubrimientos, Mariana encontró la fuerza donde menos lo esperaba, en la mujer que siempre le había parecido distante e inalcanzable. La sala estaba llena de risas y conversaciones animadas. Las luces del candelabro colgaban sobre la imponente mesa de caoba, donde los platos de porcelana fina brillaban con elegancia, reflejando la supuesta perfección de la familia Pérez. Para Mariana, esa noche era especial, creía que su matrimonio con Álvaro estaba a punto de dar un giro positivo. Pero lo que comenzó como una velada de celebración pronto se convirtió en su peor pesadilla. Álvaro se levantó con un semblante serio, su voz proyectándose con fuerza mientras el resto de la familia guardaba un silencio expectante. Eres débil, Mariana. Siempre te conformas con la mediocridad. No puedo seguir cargando con alguien sin ambición ni brillo, proclamó Álvaro con una frialdad que desgarró a Mariana desde el alma. Los murmullos comenzaron, discretos, entre los familiares sentados alrededor de la mesa. Algunos intercambiaban miradas incómodas, mientras otros evitaban mirar directamente a Mariana, como si su desgracia pudiera contagiarse. Pero su mirada no tardó en buscar refugio. Allí estaba ella, doña Estela, la matriarca de la familia, con el rostro estoico y los ojos clavados en su hijo. Mariana notó algo distinto en su expresión, un gesto que mezclaba desaprobación y, quizás, algo más. «Esto es lo que piensas de mí», replicó Mariana, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia. ¿Por qué decir esto aquí, Álvaro, frente a todos? Frente a tu madre, frente a tus hermanos». Álvaro apenas parpadeó, completamente imperturbable. Dio un paso atrás y extendió los brazos como si lo que iba a decir ahora fuera la resolución final de una discusión eterna. «Porque aquí es donde todos tienen que saberlo. Ya no voy a cargar contigo, Mariana. Tú sola te has arruinado». El golpe final. Los ojos de Mariana ardían, pero no de rabia, sino de humillación pura. En ese instante, el silencio de doña Estela terminó. Su voz, serena pero firme, cortó el aire como un trueno. «Álvaro, ¿eso es lo que llamas ser un hombre? ¿Humillar a la mujer que juraste amar frente a tu familia? Quiero ver cómo cargas con el peso de esas palabras, tú solo». Las miradas se volvieron hacia ella, la gran doña Estela, cuya palabra siempre había sido ley en esa casa. Mariana se estremeció. Algo en el tono de esa mujer mayor la hizo sentir que no todo estaba perdido. ¿Qué sabía ella? ¿Qué escondía detrás de esos ojos impenetrables? La velada continuó con un aire de incomodidad sofocante. Mariana permaneció sentada, su mente en un torbellino. Lo que había creído inquebrantable se desmoronaba frente a sus ojos, pero dentro de ella surgía una chispa. Una pequeña luz nacía en la oscuridad, aunque no entendiera del todo lo que significaba. Esto no puede ser el final, pensó mientras su mente trataba de encontrar sentido al caos. Mientras tanto, doña Estela, silenciosa y enigmática, observaba. Su papel en la historia acababa de empezar. Cuando Mariana llegó a casa esa noche, llevaba en las manos algo más pesado que sus maletas, el peso de su dignidad rota. Cada paso hacia la puerta principal parecía un recordatorio de las palabras crueles de Álvaro. Encontró sus pertenencias cuidadosamente amontonadas, como si su presencia hubiera sido una molestia que por fin se había eliminado. El eco del cierre de la puerta tras de sí resonó en su pecho, y con él, una soledad que nunca había sentido antes. El silencio de la casa era ensordecedor. Ese lugar que alguna vez fue su refugio ahora parecía extraño y vacío. Mariana se dejó caer en el sofá, abrazando un marco con una foto de su boda. Lágrimas calientes rodaban por su rostro mientras el recuerdo de aquel día se mezclaba con la amarga realidad. ¿Cómo había llegado a este punto? El brillo de sus sueños parecía haber desaparecido, dejándola a la deriva. Horas más tarde, su teléfono sonó, rompiendo el estado de trance en el que se encontraba. Miró la pantalla con un atisbo de desconcierto, doña Estela. Dudó en contestar, pero algo en su interior la impulsó a hacerlo. La voz del otro lado no ofreció compasión, sino algo más fuerte, determinación. No estás sola, Mariana. Ven a mi casa. Aquí tienes un lugar donde empezar de nuevo, dijo Estela con un tono que no aceptaba un no como respuesta. Mariana,
con el corazón dividido entre el orgullo y la desesperación, tomó sus maletas y salió al frío de la noche. No entendía por qué Estela, una mujer que siempre había mantenido una distancia casi regia, ahora parecía tenderle la mano. Pero en su situación, no podía permitirse rechazar esa ayuda inesperada. La llegada a casa de doña Estela fue un contraste inmediato. Mientras el hogar que compartió con Álvaro se había sentido frío y vacío, esta mansión, con sus grandes lámparas y paredes decoradas, tenía una calidez peculiar. Pero no era el lujo lo que reconfortaba a Mariana, era la forma en que Estela la miraba, con una mezcla de firmeza y algo que parecía empatía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Estela no perdió tiempo con palabras dulces ni consuelos vacíos. En lugar de eso, la guió hacia una habitación acogedora y le dijo que descansara. Mañana será otro día, y tienes mucho por hacer, declaró antes de cerrar la puerta. Mariana se quedó allí, preguntándose a qué se refería con eso. A la mañana siguiente, Mariana despertó con el sonido de los pájaros cantando fuera de la ventana. Había algo renovador en esa atmósfera, aunque su corazón aún doliera. Estela la esperaba en el comedor, con una taza de café y un semblante severo, pero no hostil. Si aceptaste mi ayuda, entonces aceptarás mis condiciones. Aquí no te lamentarás. Aquí te levantarás, le dijo con una claridad que no dejaba espacio para protestas. Mariana asintió en silencio. En ese momento no entendía cómo, pero las palabras de Estela encendieron una chispa en su interior. A veces, los momentos de mayor oscuridad revelan las luces más inesperadas. El desayuno en casa de doña Estela no era solo un momento para comer, era un ritual de orden y propósito. Mariana, acostumbrada al caos emocional de los últimos días, se sentía fuera de lugar en la mesa meticulosamente puesta. Doña Estela no hablaba mucho, pero cada palabra que pronunciaba estaba cargada de intención. Esa mañana, sus ojos penetrantes buscaron los de Mariana, evaluándola de una manera que hacía que la joven se removiera en su asiento. Mariana, lo primero que debes aprender es que el dolor no puede ser una excusa para detenerte. Todos sufrimos, pero la diferencia está en lo que hacemos con ese sufrimiento, dijo con voz firme mientras removía su café. Las palabras de Estela resonaron en Mariana más de lo que esperaba. Ese día, la matriarca la llevó a una habitación que parecía sacada de otro tiempo. En las paredes colgaban retratos familiares y diplomas antiguos, una muestra de décadas de logros y trabajo arduo. Estela sacó un cuaderno desgastado de un cajón y lo colocó frente a Mariana. Este era mío cuando tenía tu edad. Aquí anotaba cada gasto, cada idea, cada fracaso. Si quieres reconstruir tu vida, empieza por entender cómo manejar lo que tienes, aunque ahora te parezca poco. Mariana abrió el cuaderno con cuidado, viendo las notas meticulosas que detallaban gastos, metas y reflexiones. Era un superador contraste con la vida caótica que había llevado con Álvaro, donde las decisiones financieras parecían caer siempre en manos de otros. Ese pequeño acto, escribir sus propios planes, se convirtió en un ejercicio de introspección que la conectaba con una parte de sí misma que había olvidado. Las tardes con doña Estela se convirtieron en un curso intensivo de vida. No era solo sobre números, Estela enseñaba lecciones más profundas. Nunca entres en una negociación sin saber lo que vales, le dijo un día, mientras repasaban cómo Mariana podía buscar empleo. Le enseñó a hablar con seguridad, a levantar el mentón y a mirar directamente a los ojos. Mariana practicaba frente al espejo mientras la voz de Estela resonaba en su mente, corrigiendo cada detalle. Había momentos en los que Mariana sentía que no podía más. Las lágrimas aún aparecían cuando recordaba la humillación pública o las palabras crueles de Álvaro. Una tarde, Estela la sorprendió llorando en el jardín. En lugar de consolarla, se sentó a su lado y le dijo, llorar está bien, pero no te detengas demasiado. Cada lágrima que cae debe ser un paso hacia adelante. ¿Qué harás ahora, Mariana? ¿Dejar que él gane otra vez o seguir adelante? Fue en esos momentos que Mariana comenzó a comprender que el apoyo de Estela no venía de un lugar de compasión simple, sino de un deseo genuino de verla fuerte e independiente. La dureza de la matriarca era su manera de mostrar cariño, un cariño que se construía a través de la superación. Un día, mientras Mariana revisaba anuncios de empleo, encontró un puesto que requería habilidades que ella creía no tener. Estela,
al darse cuenta de su inseguridad, le dijo con calma: nadie empieza sabiendo todo. Aprenderás en el camino, pero primero tienes que dar el paso. ¿Qué tienes que perder ahora? Esa pregunta resonó en Mariana como un desafío, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la chispa del atrevimiento. Cada pequeño logro, desde enviar su currículum hasta aprender a cocinar un nuevo platillo, se sentía como una victoria. No era solo una reconstrucción de su vida práctica, sino también de su confianza. Estela había logrado lo que Mariana nunca esperó: ayudarla a ver su propio potencial. En una tarde tranquila, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas de la biblioteca de doña Estela, Mariana pasó las páginas de un libro sin realmente leerlas. Su mente estaba ocupada por preguntas que había intentado evitar. ¿Por qué Estela, una mujer que siempre pareció ser distante, la había acogido? ¿Qué motivaba su apoyo? Y, sobre todo, ¿por qué parecía saber tanto de lo que había ocurrido entre ella y Álvaro? Fue Estela quien rompió el silencio, entrando a la habitación con una carpeta entre las manos. Sin previo aviso, la dejó sobre la mesa frente a Mariana y se sentó con un aire solemne. «Es hora de que veas a Álvaro por lo que realmente es», dijo con una calma inquietante. Mariana miró la carpeta con duda, pero finalmente la abrió. Allí encontró documentos que hablaban de negocios fallidos, deudas encubiertas y proyectos que habían terminado en fracaso. Sin querer, su mente conectó los puntos: Álvaro no era el hombre exitoso y seguro que siempre había proyectado. Había construido su vida sobre un pedestal de mentiras, y ella, sin saberlo, había sido una pieza clave para sostenerlo. Estela se cruzó de brazos, observando con atención cómo Mariana procesaba cada página. Finalmente, rompió el silencio. «Siempre protegimos a Álvaro. Le dimos todo para que no tuviera que enfrentar el mundo como nosotros lo hicimos. Pero esa protección lo convirtió en alguien que nunca aprendió a asumir responsabilidades». Mariana levantó la vista, incrédula. «¿Y por qué me dejaron cargar con todo eso? ¿Por qué nunca me dijeron nada?» Estela suspiró profundamente, una señal de que lo que estaba a punto de decir no sería fácil. «Porque pensé que tal vez, con tu fortaleza, podrías cambiarlo. Pero ahora veo que eso fue injusto contigo. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo». Las palabras resonaron en Mariana con fuerza. Durante años, había ignorado las señales de alarma, convencida de que Álvaro era el hombre perfecto y de que ella debía esforzarse más para estar a su altura. Ahora entendía que ese perfeccionismo no era más que una fachada, un reflejo de su inseguridad camuflada por el dinero y las apariencias. Más tarde, mientras estaba sola en su habitación, Mariana revisó los documentos de nuevo, esta vez con más atención. Entre los papeles encontró su propio nombre en una lista de avales para un préstamo que nunca supo que existía. La ira comenzó a hervir en su interior. «¿Cómo pudo usarme de esta manera?», murmuró para sí misma. Pero junto con la rabia vino una certeza: no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Al día siguiente, durante el desayuno, Mariana expresó sus pensamientos con una franqueza que sorprendió a Estela. «Quiero enfrentar a Álvaro. Quiero que sepa que ya no tiene poder sobre mí», dijo, con los ojos brillando de determinación. Estela sonrió levemente, un gesto raro en su rostro usualmente severo. «No es necesario que enfrentes todo de inmediato. La mejor manera de demostrarle que ha perdido es construir algo por ti misma, algo que no pueda destruir. Su caída será consecuencia de sus propias decisiones». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mariana. Por primera vez, dejó de sentir que el fracaso de su matrimonio era solo su culpa. Comenzó a ver a Álvaro como un hombre roto que había arrastrado a otros en su camino, pero también como alguien que ya no merecía su atención ni su energía. Con esa revelación, Mariana sintió un cambio interno. No era solo una mujer que había sido traicionada y humillada, ahora se veía como alguien que podía superar esa experiencia, alguien con la fuerza para reconstruirse desde los cimientos. La vida fuera del refugio de doña Estela era un desafío que Mariana no había anticipado del todo. Habían pasado semanas desde que dejó atrás la casa que compartía con Álvaro, y aunque estaba aprendiendo a reconstruirse, enfrentarse al mundo real era un paso mucho más grande. Con un currículum que parecía tan vacío como se sentía ella misma, Mariana decidió comenzar a buscar trabajo. Las primeras llamadas fueron frustrantes, los rechazos llegaron rápido, minando su confianza. Una mañana, mientras revisaba anuncios en su computadora, Estela se sentó a su lado con una taza de té en la mano. «La confianza no llega antes de los logros, Mariana. Llega después.
Así que sigue intentando, aunque sientas que no estás lista, dijo con esa serenidad que siempre lograba calar profundo en su pupila. Mariana tomó esas palabras como un desafío y decidió no detenerse. Después de varios intentos fallidos, finalmente consiguió una entrevista en una empresa pequeña pero prometedora. El día de la reunión, Mariana estaba nerviosa, casi al borde de cancelar. Pero las palabras de Estela resonaron en su mente: no hay nada más poderoso que alguien que ha aprendido a levantarse después de caer. Con esa frase como ancla, se puso su mejor vestido y caminó hacia la oficina con pasos decididos. La entrevista fue un verdadero desafío. El reclutador, un hombre de rostro severo, cuestionó sus habilidades y su experiencia de una manera que casi la hizo tambalear. Pero en un momento crucial, Mariana respiró profundo y respondió con firmeza: sé que mi currículum no es el más impresionante, pero también sé lo que significa construir algo desde cero. Si me dan esta oportunidad, les demostraré que tengo la dedicación para lograrlo. Cuando salió de la oficina, no estaba segura de haber conseguido el empleo, pero sí de una cosa: ya no era la misma Mariana que se dejaba aplastar por las críticas. Esa tarde, recibió una llamada con la noticia de que había sido contratada. La emoción la desbordó, y cuando llegó a casa, compartió la noticia con Estela, quien simplemente asintió con una leve sonrisa. Sabía que lo harías, dijo con su típica sobriedad, pero en sus ojos brillaba el orgullo. El primer día de trabajo fue abrumador. Mariana se enfrentó a procesos que desconocía y a un equipo que, al principio, parecía distante. Pero poco a poco, su disposición para aprender y su habilidad para escuchar comenzaron a ganarse el respeto de sus compañeros. Más importante aún, cada pequeño éxito, un informe entregado a tiempo, una reunión bien manejada, alimentaba su confianza. Un día, mientras revisaba un proyecto importante, uno de sus compañeros se acercó para felicitarla por su dedicación. Eres un ejemplo de cómo superar los desafíos, le dijo, sin saber el peso que esas palabras tenían para ella. Mariana se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino también inspirando a otros en el proceso. En el hogar de Estela, las noches seguían siendo momentos de reflexión. Mariana compartía sus experiencias del día mientras Estela le ofrecía consejos prácticos, desde cómo manejar conflictos laborales hasta cómo proyectar confianza incluso cuando las dudas internas eran fuertes. Las personas confían en quienes confían en sí mismas, aunque sea un acto de fe al principio, le explicó una noche, dejando a Mariana pensando en lo mucho que había cambiado desde que llegó allí. El reencuentro con el mundo no era solo un regreso a lo laboral, era también una reconexión consigo misma. Mariana empezó a salir más, a conocer nuevas personas y a sentirse cómoda en lugares que antes evitaba. Cada paso que daba hacia adelante era una prueba de que no estaba definida por su pasado, sino por su capacidad de superarlo. La oficina era pequeña, con paredes llenas de pizarras y gráficos que Mariana aún estaba aprendiendo a interpretar. Pero para ella, ese lugar era un símbolo de algo más grande, su primer paso hacia la independencia. Habían pasado semanas desde que comenzó a trabajar, y aunque todavía sentía inseguridad en ciertos momentos, cada día era una oportunidad para demostrar que estaba lista para enfrentar el mundo. Su primera gran prueba llegó cuando su jefe le pidió que liderara un proyecto pequeño pero importante. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero recordó las palabras de Estela: no necesitas saberlo todo para empezar. Lo importante es estar dispuesta a aprender. Esa frase la acompañó mientras preparaba un plan de acción, reuniendo ideas y pidiendo consejo a sus compañeros. El día de la presentación, Mariana estaba nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, su voz resonó con claridad. Explicó su estrategia con una seguridad que no sabía que tenía. Los rostros en la sala se iluminaron con interés, y cuando terminó, su jefe asintió con aprobación. Buen trabajo, Mariana. Este proyecto está en buenas manos, dijo. Las palabras la llenaron de orgullo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el esfuerzo estaba dando frutos. Mientras tanto, en un rincón diferente de la ciudad, Álvaro vivía una realidad muy distinta. Sin Mariana para mantener el equilibrio en su vida, comenzó a enfrentar problemas que había ignorado durante mucho tiempo. Los socios con los que había trabajado estaban perdiendo la paciencia, y las deudas que había acumulado empezaban a pesar más que nunca. Cada día parecía traer una nueva complicación, y Álvaro, acostumbrado a depender de los demás, no sabía cómo enfrentarlas. Una noche, mientras Mariana celebraba su primera victoria en el trabajo con un café y un pastel que compró camino a casa, recibió una llamada inesperada: era Álvaro. Por un instante, dudó si contestar, pero finalmente lo hizo.
Su voz, que alguna vez había sonado tan segura, ahora era débil y desesperada. Mariana, necesito hablar contigo. No todo está bien. Quiero arreglar las cosas, dijo, con un tono que casi parecía un ruego. Mariana respiró profundo antes de responder. Álvaro, no sé qué esperas de mí, pero ya no estoy aquí para salvarte. Ahora tienes que enfrentarte a tus problemas como yo enfrenté los míos. Esa conversación dejó a Mariana con una mezcla de emociones. Por un lado, sintió un resquicio de compasión por el hombre que alguna vez amó. Pero, por otro, se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había sido humillada frente a toda su familia. Esa Mariana se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más segura de sí misma. Esa noche, al compartir lo sucedido con Estela, la matriarca simplemente asintió. Él eligió su camino, y ahora debe enfrentarlo. Tú has elegido el tuyo, y por eso estás avanzando, dijo con calma. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y pequeños logros. Mariana completó el proyecto con éxito y recibió reconocimiento de su equipo, pero lo que más la llenaba no era el elogio, sino la sensación de haber encontrado un propósito. Cada tarea que realizaba era un recordatorio de que estaba construyendo algo propio, algo que nadie podría quitarle. Aunque aún había heridas que sanar, esa primera victoria marcó un antes y un después. Mariana ya no se veía como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer capaz de superar cualquier obstáculo. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Las semanas de trabajo constante habían transformado a Mariana. Su rostro reflejaba una confianza renovada, y sus movimientos, antes vacilantes, ahora eran seguros y decididos. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. Cada vez que recordaba a las mujeres que, como ella, habían sido minimizadas o ignoradas en sus relaciones, sentía una necesidad creciente de hacer algo más, algo que trascendiera su propia historia. La idea comenzó como un pensamiento fugaz una tarde, mientras ayudaba a una compañera de trabajo a resolver un problema personal. Si yo pude levantarme de todo esto, ¿por qué no puedo ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo?, se preguntó. Esa chispa inicial pronto se convirtió en un plan. Mariana decidió crear un grupo de apoyo para mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares, un espacio donde pudieran compartir sus historias, aprender nuevas habilidades y encontrar fuerza en la solidaridad. El primer paso fue organizar una pequeña reunión. Con la ayuda de Estela, quien le ofreció uno de los salones de su casa, Mariana contactó a algunas conocidas que podrían estar interesadas. El día del evento, se sintió nerviosa, insegura de si alguien aparecería. Pero cuando las mujeres comenzaron a llegar, una a una, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. La reunión fue un éxito inesperado. Las mujeres compartieron sus historias, sus luchas y sus esperanzas, y en cada palabra había un eco de lo que Mariana había sentido en su peor momento. Algunas lloraron, otras rieron, pero todas coincidieron en algo: necesitaban ese espacio, esa conexión. Nunca pensé que alguien podría entenderme de verdad, dijo una de ellas, mientras las demás asentían. Esa noche, mientras recogía las sillas y los vasos vacíos, Estela entró al salón con una mirada de satisfacción. Este es el comienzo de algo importante, Mariana. No lo dejes, le dijo, con esa mezcla de dureza y calidez que se había convertido en su sello. Inspirada por el éxito de esa primera reunión, Mariana comenzó a planear algo más grande. Hizo una lista de talleres que podrían ofrecerse: finanzas personales, autoestima, comunicación efectiva. Se dio cuenta de que tenía acceso a personas y recursos que podrían marcar una diferencia real. Y aunque el trabajo era desafiante, cada paso la hacía sentirse más cerca de un propósito que iba más allá de ella misma. Mientras tanto, Álvaro seguía en su espiral descendente. Las llamadas que antes eran constantes habían cesado, y aunque Mariana sabía que él enfrentaba problemas, no sentía ni culpa ni lástima. Había aprendido que no era su responsabilidad salvarlo. Esa distancia emocional era otra prueba de cuánto había crecido. Una tarde, mientras revisaba una lista de posibles patrocinadores para su proyecto, Mariana encontró un sobre entre su correspondencia. Era un documento legal que detallaba una deuda pendiente que Álvaro había puesto a su nombre sin su conocimiento. Su primer instinto fue de rabia, pero luego respiró profundo y se dijo a sí misma: esto no me define. Esto es un obstáculo, no un final. Con la ayuda de Estela, contactó a un abogado y comenzó a enfrentar la situación. Lo que antes habría sido un golpe devastador ahora era solo un paso más en su camino hacia la libertad.
Esa fortaleza recién descubierta no solo le permitió manejar la deuda, sino también usarla como motivación para seguir adelante. Su grupo de apoyo creció, y con él, Mariana también lo hizo. Cada mujer que se unía al proyecto le recordaba por qué había empezado este camino. Ya no se trataba solo de superar su propio dolor, ahora se trataba de empoderar a otras a hacer lo mismo. En su mente, el propósito estaba claro: convertir cada cicatriz en una historia de victoria. Mientras Mariana construía su nueva vida con determinación, en un rincón diferente de la ciudad, Álvaro se encontraba en una espiral descendente de la que no lograba escapar. Lo que alguna vez fue una existencia acomodada y brillante ahora se desmoronaba rápidamente, dejando al descubierto las grietas que él había intentado ocultar durante años. Las llamadas insistentes de los bancos y los correos de advertencia de los abogados se acumulaban sin respuesta, cada uno añadiendo un peso más al ya insoportable fardo de sus problemas. En su oficina, el caos era evidente. Los socios que antes lo admiraban ahora cuestionaban cada decisión, y los empleados comenzaban a buscar oportunidades en otros lugares, cansados de promesas incumplidas. Una mañana, Álvaro se enfrentó a su peor pesadilla: un socio importante se retiró de un acuerdo clave, citando la falta de confianza en su liderazgo. «No puedo arriesgarme contigo, Álvaro. Esto es un negocio, no una apuesta», fueron las palabras que sellaron su destino en esa reunión. Después del fracaso, Álvaro regresó a su despacho y se dejó caer en su silla de cuero. Miró alrededor, como si buscara respuestas en las paredes vacías, pero todo lo que encontró fue el eco de su propia soledad. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen de éxito que nunca había considerado qué sucedería si esa imagen se rompía. Ahora, enfrentaba la realidad de que no tenía las herramientas necesarias para salir adelante por sí mismo. Decidió, en un acto desesperado, llamar a su madre. Estela siempre había sido su red de seguridad, la que intervenía cuando las cosas se complicaban. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Cuando la voz firme de doña Estela respondió al teléfono, no hubo rastro de la compasión que él esperaba. «Madre, necesito tu ayuda. Las cosas no están bien. No puedo resolver esto solo». «No, Álvaro», replicó ella con una calma helada. «No puedes seguir escapando de las consecuencias de tus decisiones. Es hora de que te enfrentes a tu realidad. No habrá rescates esta vez». La dureza de esas palabras lo dejó paralizado. Por primera vez en su vida, su madre lo había abandonado emocionalmente, y eso lo llenó de un vacío que no sabía cómo manejar. Fue en ese momento cuando pensó en Mariana. Aunque había intentado ignorarla desde su separación, sabía que ella tenía algo que él necesitaba: equilibrio y fortaleza, cualidades que él había despreciado, pero que ahora deseaba desesperadamente. Esa misma noche, con un nudo en el estómago y el ego golpeado, Álvaro envió un mensaje a Mariana. Usó palabras cuidadosas, tratando de sonar arrepentido y vulnerable. «Sé que he cometido errores. Quiero hablar contigo. Tal vez podamos arreglar las cosas», escribió, esperando que esa fachada de humildad lo redimiera. La respuesta de Mariana llegó rápido y fue directa: «Álvaro, ya no soy parte de tu vida. Maneja tus problemas como mejor puedas». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier deuda o fracaso. La mujer que una vez había estado a su lado, soportando su desprecio y arrogancia, ahora había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Sin embargo, Álvaro no se rindió. Convencido de que las palabras no eran suficientes, decidió enfrentarla en persona. Una tarde, se presentó en la casa de Estela, con el traje arrugado y los ojos hundidos. Su figura reflejaba el deterioro de su vida, y su voz, antes llena de confianza, ahora era débil. «Mariana, necesito hablar contigo. Sé que he hecho las cosas mal, pero podemos arreglarlo. Déjame ayudarte. Déjame volver». Mariana lo miró en silencio durante unos segundos. Ya no sentía ira ni tristeza, solo una fría claridad. Había dedicado demasiado tiempo a un hombre que nunca la valoró, y ahora tenía algo más importante que proteger: su propia paz. «No tengo nada que decirte, Álvaro. Mi vida ya no gira en torno a ti», respondió con firmeza antes de cerrar la puerta. Álvaro permaneció en el umbral por unos minutos, como si esperara que ella cambiara de opinión. Pero la puerta no se abrió de nuevo. Desde una ventana cercana, Estela observaba la escena con una mezcla de orgullo y resignación. Su hijo debía enfrentar su propio colapso, y aunque le dolía verlo así, sabía que intervenir no lo ayudaría a crecer. De regreso a su hogar vacío, Álvaro finalmente enfrentó la verdad: había perdido todo,
y no por circunstancias externas, sino por sus propias decisiones. Mientras se hundía en el sofá con la cabeza entre las manos, el sonido de su teléfono anunciaba otra llamada de un acreedor. Esta vez, no tuvo fuerzas para contestar. Por otro lado, Mariana continuaba avanzando, demostrando que la fuerza verdadera no solo radica en superar los desafíos, sino en dejar atrás aquello que nos impide crecer. Mientras Álvaro colapsaba, ella seguía ascendiendo, más segura de sí misma con cada paso que daba. Los días de Mariana transcurrían llenos de actividades, talleres, reuniones con mujeres que buscaban orientación y planes para expandir su proyecto. Sentía que, finalmente, había encontrado un propósito que iba más allá de su propia sanación. Pero no podía imaginar que, mientras su vida tomaba un rumbo positivo, una verdad guardada por doña Estela estaba a punto de cambiarlo todo. Una tarde tranquila, mientras revisaba unos documentos en la sala de la casa de Estela, la matriarca entró con una expresión seria, llevando una carpeta en la mano. Mariana levantó la vista y notó la incomodidad en el rostro de la mujer que pocas veces mostraba vulnerabilidad. «Tenemos que hablar», dijo Estela, sentándose frente a ella. Mariana, sorprendida, dejó a un lado sus papeles y se concentró en la carpeta. Cuando Estela la abrió, dejó al descubierto una serie de documentos que parecían legales, contratos, préstamos y papeles con el nombre de Álvaro y, para sorpresa de Mariana, el suyo propio. Con el corazón acelerado, tomó uno de los papeles y comenzó a leer. Era un contrato de préstamo por una suma exorbitante de dinero, firmado por Álvaro, y avalado por Mariana sin su conocimiento. La sangre se le heló al darse cuenta de que su exmarido había usado su nombre como garantía en múltiples negocios fallidos. El hombre al que alguna vez había amado no solo la había humillado, sino que también había puesto en riesgo su futuro financiero. Estela, observando su reacción, habló con calma, pero sus palabras tenían un peso innegable. Álvaro siempre ha sido un hombre que busca la salida fácil, Mariana. Usó tu nombre porque sabía que tú eras su seguro. No hay excusa para lo que hizo, pero quiero que entiendas que esta es solo una parte de la verdad. Mariana levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de ira y tristeza. ¿Sabías esto? ¿Todo este tiempo sabías lo que él estaba haciendo?, preguntó, su voz temblando. Estela asintió lentamente. Lo supe después de que ocurrió. No podía detenerlo en ese momento, pero sí podía protegerte de sus consecuencias. Por eso intervine para asegurarme de que tu nombre no quedara completamente destruido. Pero ahora debes enfrentarlo, Mariana. Es tu derecho saber la verdad y decidir qué hacer con ella. El impacto de las palabras de Estela dejó a Mariana en silencio. Durante años, había creído que la peor traición de Álvaro había sido emocional, pero ahora entendía que iba mucho más allá. No solo había jugado con su amor y confianza, sino también con su estabilidad y futuro. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Su mente estaba llena de recuerdos de su relación con Álvaro, momentos que ahora parecían tan irreales como un mal sueño. Recordó las veces que él la había tratado con condescendencia, haciéndola sentir pequeña, mientras secretamente manipulaba su vida para su propio beneficio. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y con cada nueva conexión, su ira crecía. Al día siguiente, Mariana tomó una decisión: enfrentar a Álvaro. Ya no era la mujer vulnerable que había sido humillada frente a toda su familia. Ahora era alguien que entendía su propio valor y no iba a permitir que él siguiera controlando su vida, incluso desde la distancia. Lo buscó en su antigua oficina, pero al llegar encontró el lugar casi vacío. Los pocos empleados que quedaban la miraron con compasión, como si entendieran que ella también había sido una víctima de los errores de Álvaro. Finalmente, lo localizó en un café cercano, con la ropa desaliñada y el semblante cansado. Cuando se acercó a su mesa, Álvaro levantó la vista y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y alarma. Antes de que pudiera decir algo, Mariana colocó los documentos frente a él. Explícame esto, Álvaro. ¿Cuánto más creías que podías usarme antes de que me diera cuenta? Álvaro trató de defenderse, balbuceando excusas. Mariana, yo lo hice para salvar nuestro futuro. Pensé que si salía bien, todo estaría bien. No era mi intención lastimarte. Las palabras vacías de Álvaro no hicieron más que alimentar la determinación de Mariana. No tienes idea del daño que hiciste, y no estoy aquí para escucharte justificarte. Estoy aquí para decirte que ya no tienes poder sobre mí. Resolveré este problema, como he resuelto todo lo que dejaste detrás. Pero no pienses ni por un segundo que volverás a tener un lugar en mi vida. Álvaro,
Por primera vez, no tuvo respuesta. Vio en los ojos de Mariana una fuerza que nunca antes había reconocido, y supo que ella había cambiado de una manera que él jamás podría revertir. Después de ese enfrentamiento, Mariana tomó medidas legales para protegerse y cerrar cualquier vínculo financiero que pudiera quedarle con Álvaro. Fue un proceso largo y difícil, pero cada paso era un recordatorio de que estaba recuperando el control de su vida. Esa noche, al volver a casa, Estela la recibió con una mirada aprobatoria. Has enfrentado tu pasado, Mariana. Ahora puedes caminar libre hacia tu futuro, dijo, con una leve sonrisa. Mariana, aunque agotada, se sintió más ligera. Las cicatrices de su relación con Álvaro seguían ahí, pero ya no definían quién era. Ahora eran un recordatorio de su fuerza, de lo que había superado y de lo que estaba construyendo para sí misma y para otras mujeres. El amanecer en la casa de doña Estela siempre traía consigo una calma especial. Mariana, sentada frente a la ventana de su habitación, observaba cómo los rayos del sol iluminaban los jardines perfectamente cuidados. Esa mañana, sin embargo, sentía algo diferente. Había una ligereza en su pecho que no recordaba haber sentido en años. Después de enfrentar a Álvaro y tomar el control de su vida, sabía que estaba lista para cerrar este capítulo y comenzar de nuevo, con propósito y libertad. El día comenzó con Estela, como siempre, sentada en el comedor, leyendo el periódico. Cuando Mariana se unió a ella, la matriarca levantó la vista y esbozó una pequeña sonrisa. Hoy tienes algo distinto en los ojos, comentó. Mariana, acostumbrada ya a las observaciones precisas de Estela, asintió con una sonrisa. Es porque finalmente me siento libre, respondió con sinceridad. Ese día, Mariana tenía un evento importante, la inauguración oficial de su proyecto, ahora llamado Renacer, un espacio dedicado a mujeres que, como ella, buscaban reconstruir sus vidas después de experiencias difíciles. Había trabajado incansablemente en los últimos meses para llegar a este punto, y el resultado era un centro lleno de talleres, programas de apoyo y una comunidad vibrante que reflejaba todo lo que ella había aprendido y superado. Cuando llegó al lugar del evento, Mariana sintió un nudo en el estómago, pero no era miedo. Era emoción, el tipo de nerviosismo que acompaña a los momentos importantes. El centro estaba decorado con sencillez, pero con calidez, flores frescas, colores suaves y una gran pancarta que decía, aquí comienza tu nuevo camino. Al entrar, vio a muchas de las mujeres que habían sido parte de sus primeros talleres. Algunas las saludaron con sonrisas, otras, con abrazos que hablaban más que las palabras. La ceremonia comenzó con un breve discurso de bienvenida de Mariana. Mientras hablaba, recordó las noches en las que dudó de sí misma, las lágrimas que había derramado y las veces que sintió que no podría seguir. Este lugar no es solo un espacio físico. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando decidimos creer en nosotras mismas, incluso cuando todo parece perdido, dijo con la voz emocionada. Al mirar a la audiencia, notó lágrimas en los ojos de algunas mujeres, y en ese momento supo que había logrado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Álvaro enfrentaba el vacío de su caída. Sus intentos por reparar su reputación habían fracasado, y su círculo de amigos, siempre interesados en su éxito material, lo había abandonado. Sentado en un pequeño apartamento alquilado, Álvaro hojeaba las redes sociales cuando se topó con una publicación sobre el proyecto de Mariana. Una fotografía la mostraba sonriente, rodeada de mujeres que parecían llenas de esperanza. Por primera vez, sintió una punzada de arrepentimiento genuino, pero también entendió que ese mundo ya no le pertenecía. De regreso en el evento, doña Estela apareció inesperadamente, algo que Mariana no esperaba, dado que la matriarca rara vez asistía a reuniones públicas. Vestida con su habitual elegancia, Estela caminó hacia Mariana y, para sorpresa de todos, tomó el micrófono. Quiero decir algo, comenzó, atrayendo la atención de todos. Conozco a esta mujer desde hace años. La vi caer, pero también la vi levantarse con una fuerza que pocas personas tienen. Mariana no solo ha transformado su vida, sino que ha tocado la vida de muchas otras. Lo que han creado aquí es un lugar donde todas pueden renacer, y eso merece ser celebrado. Las palabras de Estela, siempre medidas y directas, dejaron a Mariana con lágrimas en los ojos. Abrazó a la mujer que, aunque rígida y difícil de leer, había sido su mayor apoyo en los momentos más oscuros. Esa noche, después del evento, Mariana regresó a casa de Estela, donde ambas compartieron una última conversación en el gran salón. Estela, con una copa de vino en la mano, se recostó en el sillón y la miró con algo que se parecía al orgullo.
Siempre supe que lo lograrías, Mariana. Solo necesitabas recordar quién eras, dijo. Mariana sonrió y respondió, y siempre necesitaré recordarlo. Pero ahora sé que puedo hacerlo. A la mañana siguiente, con las maletas listas, Mariana se preparó para dar el siguiente paso en su vida, mudarse a una nueva ciudad, donde planeaba expandir el alcance de su proyecto. Estela la despidió en la puerta, con un abrazo que decía más que cualquier palabra. No olvides que este siempre será tu hogar, dijo antes de verla partir. Mientras el auto se alejaba, Mariana miró por la ventana hacia la casa que había sido su refugio. No era una despedida triste, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que era libre para ser quien siempre había querido ser. El viaje hacia lo desconocido no la asustaba, la llenaba de emoción. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya había superado lo más difícil. Ahora, cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, no solo para ella, sino para todas las mujeres que, como ella, buscaban su propio renacer. Es difícil enfrentarse a una situación tan dolorosa como una humillación pública o el fin de una relación, pero estas historias esconden a menudo giros sorprendentes. ¿Ha visto cómo una madre puede cambiarlo todo? Ahora imagine lo que puede ocurrir cuando los planes de un marido antes del divorcio van más allá de lo imaginable. Te dejo aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás cómo decidió robar toda la fortuna familiar con su amante, pero espera, la amante tiene sus propios secretos. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.